ella en la Universidad de Nueva York fue discípula de Carol Gilligan, que ha sido muy importante para ella. Y también es autora, Agua fresca en los espejos, Mi cuerpo es un regalo, Todo es junto. Y ojo que tiene un blog, ¿eh? Y escribe cosas muy interesantes, ahí siempre se pueden asomar, se llama Vinca Jackson, tal cual. Bueno, hoy día queríamos conversar con Vinca sobre algo que ella maneja muy bien, que es la ética del cuidado, el tema de la prevención del abuso, pero sobre todo en estas circunstancias de cuarentena. O sea, decíamos, cuando el hogar no es ni hogar ni dulce, o sea, cómo enfrentamos en la pandemia, encerrados en cuarentena, estamos en una parte muy importante del país encerrado. Y ciertamente si hay alguien que tiene mucho que decirnos en este sentido, es Vinca. Muchas gracias por estar con nosotros, Vinca. Qué bueno que estás acá porque el confinamiento pone a prueba las relaciones familiares y de pareja, ¿no? De alguna manera empiezan a aparecer las tensiones, los conflictos, las brechas, y se vuelve una situación de mucha demanda psicológica y se hacen transparentes a veces ciertas cosas bastante complicadas, digamos. ¿Cómo estás, Vinca? Bien, estaba esperando que terminen de hablar para que no se crucen las ondas de repente. Bien, contenta de estar acá, aunque seamos casi todos como de la misma generación. Yo también los quiero mucho, hay muchos cruces de vida bien significativos entre nosotros. Yo decía en redes sociales, Marco Antonio fue después de mi editora y yo, que obvio lo leí porque yo lo escribí, el primero que leyó Agua fresca en los espejos, y yo no, y que me hizo una guía, una crítica, una devolución, que de verdad para mí fue como, yo estaba aterrada de salir al mundo con eso, y fue tremendamente iluminador en un sentido literario, psicológico, humano, todo. Entonces se cruza, y la Ana Josefa con niñas hoy, mujeres mañana, yo decía el otro día. Hay harta historia linda, y gracias a todos por estar. Veo acá que hay 99 personas, nos falta una para 100. Te van incorporando, vas viendo. Sí, ahí es que me aparece todo, no sé por qué. Así que gracias por estar esta hora acá. Y lo que decía Marco Antonio ya de entrada, es una situación bien anómala la que estamos viviendo. Yo me angustié un poco al comienzo, cuando empezaron las cuarentenas, por dos cosas. Primero, por el tema de abuso, y luego porque, o sea, uno escucha cuarentena y yo de inmediato pensé, ¿cuántos niños van a quedar encerrados? O sea, como el vínculo orgánico casi ahí. Y lo segundo, que durante las primeras semanas uno veía como esta sucesión de actividades no como cursos ni conversaciones, sino que aprende a cocinar, aprende a hacer aquí, uno entraba a las redes y pasaba las recetas y las comidas, y no sé, casi las artesanías, y uno con la sensación de que no estaba aprovechando su tiempo de cuarentena, tomando más o menos que créditos extra. Y yo decía, bueno, esto es como una manera de lidiar con esto al comienzo, que ya tú no lo ves, porque la cuestión ha sido cada vez más real en su impacto. Yo contaba ayer, esta la primera aparición que yo tengo después de 2 semanas en que me replegué bastante de las redes, y todavía estoy como de a poquitito. A esta familia le tocó como un arrasamiento de COVID, en muerte, en contagio. Curiosamente, los más viejos, mi marido y yo, no. O sea, los más viejos de este tramo con los hijos y todo, los más viejos sí, los segundos más viejos hemos estado sanos, y los más jóvenes más o menos. Entonces, cuando uno empieza a dimensionar ahí realmente lo que significa una cuarentena, te das cuenta de que hay diferencias que son bien importantes a considerar, en quienes han podido como sobrevivirla o resiliarla mejor, y quienes han tenido más problemas, o ha habido más conflicto en las casas, incluso parejas que justo habían decidido separarse antes de entrar a cuarentena y que se tuvieron que quedar viviendo juntas. Yo conozco 4 casos, y
la diferencia en cómo incluso un divorcio en ese contexto se sortea distinto de acuerdo a, primero, como la aceptación de que es una situación anómala, realmente, o sea, no es una suerte de retiro de salud, no, es una situación muy anómala, da miedo a veces, da miedo en presente, da miedo hacia el futuro, dependiendo del espacio, igual puede ser difícil estar viendo las caras todos los días de las mismas personas o mucho más frecuentemente que antes. Yo incluso me doy cuenta, mis gatas nos ven y como que de repente yo siento que están así, ¿por qué están acá? Como que se arrancan, han encontrado un nuevo escondite y ellas nos quieren. Entonces, es una situación tremendamente difícil y, bueno, reconocer esto normal, reconocer el que podemos no estar bien, que está ok no estar bien, está bien no estar bien, y que el conflicto está, y que hay una incomodidad también que está en la casa. Entonces no se trata de familias que eran solo armónicas, es más, familias que estaban cómodas en su no perfecta armonía, siguen cómodas en la cuarentena muchas veces. Familias que incluso eran a lo mejor hasta más gritonas, en la cuarentena lo son menos. Y hay un acomodo a lo anómalo y a lo que no está bien que, que yo creo que ha sido como tremendamente sano para quienes pueden estar ahí. Cuando ha habido mucho esfuerzo en acomodar la situación a algo mejor, hagamos mindfulness, hagamos aquí, hagamos allá, estemos en paz, hablemos de todas las emociones, etcétera, de repente uno se sobreexige, ahí por ahí se puede hacer un poco más estresante. Ahora, para entrar derecho al abuso y que hablemos nosotros, la situación más conflictiva son las violencias en cuarentena. O sea, cuando salimos de esta zona incómoda o difícil y tenemos básicamente estallidos y campos minados, y algunos de estos campos minados hasta los caminamos con chalecos explosivos nosotros mismos porque traíamos cosas nuestras, y dentro de eso creo que ha sido súper triste y alarmante el aumento del abuso sexual infantil, que varios lo advertimos. O sea, uno fue chica, yo también soy sobreviviente, uno sabe lo que eran los toques de queda en la época de la dictadura militar, lo que significaba estar encerrado con la persona responsable de tu abuso, tu papá, quien fuera, en casa donde vivía el abuelo. Y bueno, yo te contaba en varias partes, yo llamé a Carabineros al tiro. O sea, apenas anunciaron las cuarentenas escolares, llamé a Carabineros, así como, hola, ¿dónde puedo hablar con los carabineros encargados de la parte de abuso? Y división de familia. Primero para constatar que estuvieran funcionando el 147, el 149, los números de emergencia para niños y familia, y luego para preguntarles si iban a acomodar algo a la situación de cuarentena. Entonces la teniente con que hablé me decía, no, pero los números van a estar funcionando igual, y la mayoría de los niños a partir de cierta edad incluso tiene teléfono. Sí, le dije yo, pero si sobre el 80% de los abusos son intrafamiliares o muy, muy cercanos al círculo, aunque tenga teléfono un adolescente o prepúber, no deberían tener los niños de 7, 8 años, son muy chicos. En el minuto que haga el movimiento de tomar un teléfono para llamar a alguien, no va a alcanzar a marcar ni el 14 cuando ya le van a estar preguntando por qué o le van a estar quitando el teléfono. Entonces el teléfono no es la mejor respuesta o no es la mejor herramienta. Los niños tampoco van a pedir salvoconducto como para ponerles un botón de pánico en la pantalla de la comisaría virtual, que era algo que se pensaba para las mujeres. Y claro, porque los adultos sí entran a la comisaría virtual. ¿Qué hacemos? Desapareciendo esos adultos que encima de alguien a conversar, de repente puede haber alguien que está tan desesperado en la situación de abuso que la clase de matemática, en el pedacito en que se abre el chat, privado, le quiere contar a su profesora algo. ¿Qué hace esa profesora? ¿Cómo canaliza eso? ¿Es o no el mismo protocolo de siempre? Y me di cuenta que no estábamos nada muy preparados, y bueno, con la carabinera de familia, yo le decía, mire, es súper importante, ustedes que sí van a reuniones de mesas de la cuarentena, por favor, supliquen que los medios
aquí se plieguen. Eso era crítico, fuera del reordenamiento de protocolo de los colegios y de que Carabineros también pensara otras formas de, no sé, pasar por las casas y tirar las carabineras que siempre han trabajado en prevención, nosotros nos hemos encontrado en muchas instancias trabajando, no sé, repartir alguna publicidad, una fichita donde diga, a los niños se los trata bien, por último, tirarlas por todos lados, adentro de los edificios, de los jardines, de la entrada de la casa, en la esquina. Fuera de eso, ¿cómo comunicábamos el mensaje? Y los más críticos en todo esto de la pandemia eran los medios. Y los medios, no es el ánimo de moralizar a nadie, pero si por ahí con los colegas nos fuimos enterando que cuando el Ministerio de Educación estaba intentando hacer esfuerzos por abrir un canal educativo, y uno veía en redes, pero ¿cómo no abrir un canal educativo? Nos enteramos que sí, y los canales querían cobrar. Y era como, pero ¿cómo? Incluso aunque tú hicieras una rebaja, ¿cómo puede en una situación así, con una compresión de la economía, personas que estaban perdiendo el empleo, todo lo que se estaba viendo, que se cobrara un canal? Entonces dije, bueno, si están tratando de cobrar el canal educativo, o la propia, o sea, la propia garantía de educación para niños que van a estar aislados en distintas regiones del país, el día del níspero, es una expresión chilena para como nunca, no sé, un día muy remoto, el día del níspero va a haber tiempos a dedicar para la prevención del abuso. Y cuestiones tan sencillas como, que yo les digo en todas las entrevistas de medios, ya cuando me toman periodistas, radio, sería tan importante, por favor, ustedes lleven el pedido. Los medios pasan bandas con acciones, pasan de la bolsa, pasan bandas con noticias, pasan bandas con tanta cosa, pasan bandas con precloro. ¿Cómo no puede pasar una bandita que diga, no sé, tú sabías que existe un número, por si hay algún niño por ahí dando vueltas, ¿sabías que hay un número donde los niños pueden llamar directamente si sienten que necesitan ayuda? ¿Sabías tú que es muy importante que los niños los traten bien? ¿Sabías que lo que sea? Por último, tener ahí el teléfono. Y rápidamente, conversando con colegas de otros países y leyendo también la prensa de otros países, nos dimos cuenta que todos nuestros temores eran muy fundados porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el primer mes de confinamiento, que yo creo que casi fue que el único antes que comenzara el sabotaje de las cuarentenas, las organizaciones informaron inmediatamente dos fenómenos súper claros. Uno, un aumento así radical de las denuncias realizadas directamente por niños, cosa que nunca habían tenido. Organizaciones donde siempre llamaban a los adultos, estaban llamando a los niños, así como niños lograron, sobre todo los niños más con jardines, de repente zafar y decir, estoy en cuarentena, estoy viviendo con alguien que me hace esto, abuso, es mi papá, es mi padrastro, es mi hermano mayor, a veces mi abuelo, a veces también pueden ser las mujeres, en la minoría de los casos después podemos hablar un poco más de eso, y otras organizaciones informaban al revés, una baja abrupta de la denuncia, y uno sabe que en 2 semanas o en 4 es imposible que haya disminuido la prevalencia del abuso sexual infantil en un 50%. Entonces, ahí ya fue como la primera alarma, y paralelamente a esto empiezan distintos países, especialmente los de Oriente, donde ya siempre sabemos que ha habido hartos problemas con el tema de tráfico sexual, explotación sexual de niños, etcétera, de los cuales no nos libramos nosotros, pero siempre estamos escuchando estas redes, Tailandia, Camboya, qué sé yo, Filipinas, y empiezan a entregar información. Ellos, no solo es un aumento, solo un aumento del consumo, sino que además de los requerimientos en la Internet oscura de personas como, con cuentas, entre comillas, así como nosotros tenemos común y corriente con BTR o con Movistar, no les quiero hacer propaganda, en realidad a veces no se portan muy bien, pero con las líneas de Internet que tienen cuentas permanentes, y la demanda de quienes tienen esas cuentas era como de cansancio con el material de siempre, como porque ahora íbamos a estar, o sea, todo el planeta más o menos que más horas encerrada, entonces eso implica, ojalá, cambiar. Es súper triste hablar de estas cosas, pero es una manera de que cada uno de los 107 que estamos acá, cada uno agencie
no solo los cambios que ya desde sus lugares de vida o trabajo agencian, sino que otros adicionales. Esto es como una cápsula concentrada de información. Toda esta información está también en una columna que escribí que se llama Con miedo, sin miedo, pero hablar. Y bueno, exigencias de streaming de abuso, de live, con como tramas más violentas de abuso, y una serie de requerimientos que uno piensa que solo son imaginables como en la peor pesadilla. Y eso, y los informaba a las autoridades que el problema de esa demanda era que tenía un correlato, porque uno dice, bueno, ya recurrirán a lo mejor a otros canales, no, tiene que aumentar la producción. Y para que aumente la producción de ese tipo de pornografía, aumentan los secuestros y el tráfico de niños. Entonces, era un riesgo mayor, aunque ocurriera en otra red de Internet, junto al otro riesgo que ya varios lo comentamos, papás, mamás, psicólogos también, profesores, de lo que está pasando en Internet. Los primeros días de Zoom, ¿se acuerdan que se contaba cómo había habido como incursiones de exhibicionistas, qué sé yo? Y bueno, los niños estando mucho más presentes en pantalla con las clases digitales, o teniendo que acceder a veces a WhatsApp con sus profesores, papás que habían dicho, no, nunca teléfono hasta los no sé cuántos años, o no internet hasta no sé cuándo. Muchos tuvimos que revisar ciertas reglas en medio de todo esto, y aparecen personas que podrían abusar. Y si no hemos preparado a los niños en la casa, en la tele, en los medios, en la escuela, como para hacer distinciones sobre ciertas cosas en Internet, es como mandarlo básicamente a la calle a los 4 años sin enseñarle. Primero, nadie mandaría a un niño solo a la calle, ni a los 4, ni a los 10, me imagino, por lo menos hasta ahí. Y sí va, progresivamente irá sabiendo el semáforo, cruzar la calle, las reglas de tránsito, cómo me cuido, a quién le pido ayuda, o lo dejarán en la parada de la micro, bus, no sé cómo se dirá en México, igual micro, y que alguien lo reciba cuando llegue, o los tramos en algunas poblaciones de parte de los niños, están todos los vecinos mirando que lleguen a la escuela, pero no es sin información. Yo no veo guagüita en las salas de espera de cualquier consultorio con el teléfono, ya jugando para entretenerla, y luego sigue un camino donde en realidad no tienen como mucho diferenciar si quien les está hablando es alguien de su edad o alguien que quiere prepararlos para un posible abuso, o incluso, como yo le contaba a mi hija más chica cuando partimos en este camino, o un señor del FBI. Entonces, no es llegar, entonces como, sí quiero el Club Penguin porque mis amigos, y vamos a jugar también con la policía, con esto, con esa es la idea. Sí, pues porque no estamos viendo las caras, como acá no las estamos viendo todas, pero no las estamos viendo siempre. Y darle esas herramientas y atrevernos a hablar de eso, no es fácil. Por una parte, uno no quisiera nunca tener que contar de estas cosas a las nuevas generaciones. Yo, la primera vez que mi hija menor me preguntó lo que era una violación, yo creo que se me saltaron 100 latidos del corazón antes de poder como respirar y decir, pucha, este mundo que tenga que todavía, vivo una hija de 31 y una de 11. Entonces, yo dije, en 20 años podrían haber sucedido cosas para que yo no tuviera que tener esta conversación de la misma forma en que la tuve hace muchos años atrás. Y la tuve antes porque hubo una cuestión en las noticias con un juego que era muy popular en los colegios, en las escuelas, de video, donde unos monitos chiquititos habían violado el avatar de una niñita. Y la niñita, incluso jugando al lado de la mamá, con la supervisión de la mamá, igual, los monitos vinieron, violaron al monito de la niñita, la mamá ve esto, bueno, y había toda una investigación, entonces hubo que hablar de violación. Y uno parte por la historia, y uno dice, ¿cómo le habla de abuso? Entonces uno parte también por historias sobre países donde el matrimonio, lamentablemente, todavía se fuerza entre adultos casi decrépitos y niñas pequeñas. Entonces, como tratando de llevar situaciones, bueno, hay adultos que tratan de hacerse amigos de los niños a veces, que
que tienen que tener una relación con ellos para los más chiquititos y que pueden tratar de aparecer en las redes para hacerse amigos de los niños. Deberían buscar sus propios amigos, sí. Y luego, no sé, desde las evoluciones de la historia de la humanidad y luego desde la realidad que también vivimos. Yo hice un cosito de celular y con esto termino, que yo los invito a revisar, está en el sitio también, que es como una suerte de promesa de contrato celular para el día que decidan tenerlo con los niños, que parte con una carta así como de felicitación, si te estoy trayendo, si me estoy regalando un celular o permitiendo usarlos, porque realmente algo pasó aquí, hijo querido, que permite este momento, felicitaciones, que antes de eso, no obstante, queremos que leas esto, tranquilo, lo podemos leer juntos, lo puedes leer solo, luego vamos a discutir frase por frase, en el fondo cláusula por cláusula, y más o menos que inicializarla, todo de acuerdo a cada edad. Entonces hay desde prometo no patear mi celular si me enojo, a no tirarlo como lejos, a entregárselo a mis papás en la noche para enchufarlo y recargar la batería en algún lugar que sea central, ¿ya? Que no sea llegar y despertar o sacar el teléfono en la noche para los niños. Y hasta me comprometo a no compartir contenido violento, obviamente me comprometo a no hacer bullying, así veo que alguien sufre, reportarlo, y cuestiones como, me comprometo a no compartir fotos de mí mismo, desnudo, desnuda, por redes, ni compartirlas de mis amigos. Entonces, mira, dentro de uno va buscando recursos por todos lados, o sea, ahora más encima, la Ana Josefa y Marco Antonio y yo con la mayor, no teníamos un montón de recursos, teníamos que poco menos que cranear muchas cosas antes que llegar a los computadores. Ahora podemos hacerle este video a los hijos y mandárselo. O sea, hola hijo, aquí estoy nuevamente con mi mensaje por el autocuidado y las buenas comunicaciones, la alfabetización digital, como habla la Marcela Monberg, está todo aprendido con ella. Pero ha sido súper bueno ese contrato para conversar cosas. No se trata de que los niños tengan que firmarlo igual, cada familia tiene sus propias historia y tradición y maneras de hacerlo, pueden armar sus propios compromisos, pero es una forma de, por último, tener la excusa, como uno la ha usado otras veces con artículos que encuentra y materiales de otros colegas, decir, encontré este material, me encantaría conversarlo contigo. Y ahí me llegan cartas de los papás, y incluso comentarios de adolescentes de, oye, no habíamos hablado de estas cosas, oye, no nos habíamos puesto a pensar en esto antes, trae estas instrucciones de cuando yo sea grande y tal vez maneje, conduzco un auto, me comprometo a no mirar el celular mientras manejo, una situación bien lejana para alguien de 11 o 12 años, pero como que habría que considerarla igual. La invitación es como a que todos se animen, ojalá, a conversar. Si nos da vergüenza, hagámoslo desde el baño, desde la cocina, en el trayecto, cuando haya más trayectos nuevamente a muchos lados. Escribámosle a los hijos o a los alumnos, mandemos una tarjeta con... ¿Sabían ustedes? O sea, como hay tantas maneras de iniciar conversaciones y de decir en el fondo que estamos aprendiendo juntos, de que estamos disponibles, y los adultos recordemos que los niños y los adolescentes siguen diciendo en encuestas de educación sexual que sus fuentes preferidas de información somos nosotros. Su familia, sus profesores, las personas más cercanas, luego los amigos, internet, otras vías. Entonces, si todavía existe esa adhesión, utilicémosla, porque es duro cuando no hay con nadie a quien hablar. Y incluso cuando la gente no sabe del abuso, es importante saber que existen personas disponibles para acoger desde otros lugares. Yo crecí en los 70, cero posibilidad de haber comentado jamás nada, ni dibujar jamás nada, ni una cosa, pero creo que las profesoras te salvaron la vida igual, aún sin conocer tu historia, y los profesores, las y los profesores, los que fueron hospitalarios, los que, aunque tú eras un poco rara o taciturna, no te perdieron la fe, te hicieron alguna vez incluso también una broma, los que vieron que te gustaba leer y te taparon con libros, te traje todo esto de mi casa,
los profesores sin saberlo pueden hacer un montón de terapias, comillas, son los que más están con los niños durante el día, cuando es en el aula real, y también siguen estando en el aula virtual, y nos acompañan en nuestras vidas por 12 años en el colegio por lo menos, por otros 5 o 3 a 5 en estudios técnicos, superiores, universidad, etc. Los maestros, yo creo que pasan más tiempo con nosotros a lo largo de nuestro desarrollo humano, mucho más que nadie, o sea, entonces su poder es enorme. Eso. Pero ahora el contacto mayor es con los padres, ¿no? Y tú hablas mucho de esto que es tan importante, que es el vínculo que permite hablar, que se sienta esta alarma, ¿no? No solo el teléfono, sino también al interior de la familia. Y ahí surgen los problemas, ¿no? Surgen los problemas de que de pronto el abusador es el abuelo, el abusador el padre, la abusadora es la tía, los casos que uno recibe, digamos, de pronto, y que entonces, ¿a quién le cuento si hay un vínculo familiar, ¿no? ¿Cómo se instala una especie de silencio? Lo que uno recibe, sobre todo en la consulta, son adultos que incluso que descubren que han sido abusados después, como que el abuso quedó como naturalizado, ¿sí? y que les cuesta distinguir. De repente, entonces eso es lo que hacía mi tío, sentarme en las rodillas, digamos, y acariciarme. Entonces, hay una cantidad de elementos que hacen pensar ahí qué otras acciones y medidas serían suficientes para realmente prevenir, ¿no? Porque tú hablas de esto de los medios, ¿no? Que es tan importante, ¿no? O sea, los medios, que se instale este tema, porque yo me acuerdo el título de un libro de cuentos de Andrea Jeftanovich que decía, no recibas caramelos de extraños, creo que era algo así, pero no es el extraño, el 80% y el 15% de intrusiones, el 5% es con extraños, digamos. Entonces esto inhibe muchas veces. Pero en la clásica frase, por lo demás, efectivamente, no hables con extraños, ¿no? Etcétera, que uno como madre, porque nadie le enseña a hacerlo, es la primera reacción, ¿no es cierto?, que uno tiene, efectivamente. Como que el extraño fuera lo otro, ¿no? Lo perjudicial, y el 147 tiene que ver con hablar con extraños, o sea, pide ayuda a quien realmente va a ser de otra parte. Y esto incluso también, no solo en el mundo del abuso, lo naturalizado, lo poco visible, sino también en la violencia contra la mujer, que ha aumentado las denuncias. También. La violencia intrafamiliar, digamos. Entonces, no sé cómo ves tú, porque ¿cómo instalamos? Haciendo estas cosas, gracias Marco Antonio y Ana Josefa. Por ejemplo, haciendo estas cosas, yo creo que una suerte de ansiedad que íbamos sumando a lo largo de todos estos años, por lo menos en Chile, donde el tema explotó. Yo publiqué El agua fresca en los espejos el año 2007, ¿te acuerdas? Y yo puse un correíto en el libro, y a los 3 días que presentamos el libro con Marco Antonio, yo tenía tapada esa casilla, pero todavía era súper difícil de hablar. Los colegios no querían hacer actividades todavía. Todo estalló en 2012, cuando fue así como una seguidilla de casos que como que abrieron el tejido del universo para que pudiéramos mirar esto. Es como Hijito, Colegio Poquindo, Cumbres, etcétera, fueron María Inmaculada de Maipú, fueron así, y como que nos quedamos así, como sociedad me refiero, todos mirando. Durante 8 años hemos hablado sobre todo de los extraños. Por eso que agradezco tanto tu pregunta. Hemos hablado de los abusos en las escuelas, del escándalo de abuso en la iglesia, de las constantes y sistemáticas violaciones de derechos humanos que también incluyen abusos sexuales de niños en sistemas de protección, en el CENAME, y siempre es como fuera, el total absoluto desconocido en menos de un 5%, o sea, como alguien que llegó y trató de hacer un asalto sexual en un baño, es el porcentaje más ínfimo. Pero miramos el otro porcentaje que seguía, que era
de personas no necesariamente de la familia, pero cercanas y en instituciones, pero siempre afuera, sin mirar dentro, porque claro, duele mucho más mirar dentro, es mucho más difícil, además, el poder ver qué pasa en la casa de lo que es ver lo que pasa en la escuela, obviamente. O sea, los profes están en la primera línea, ahí como en el tope del escenario, en la primera fila del coro, están siendo visibles, las casas no, lo que ocurre a puertas cerradas, en el abuso sexual de niños, incluso los golpes. Chile tiene ahora ley de maltrato, hace 2 años y medio, si mal no recuerdo, y me puedo equivocar, puede ser entre 3 y 2. Y ha sido toda una construcción también el tema de ir eliminando el castigo corporal. Todavía se da en muchas casas y también se ha vuelto parte del secreto, porque una vez que la ley lo sanciona, y que los colegios también están obligados a reportarlo, o sea, si llega un niño con una rasmilladura o llega llorando en la mañana porque le pegaron, o cuenta que le pegaron, o cuenta que le pegan habitualmente, el colegio, la escuela está también ahora obligada por ley a abrir un protocolo e interceder con una denuncia o llamando a fiscalía. Hay algo que hacer. Entonces ya también pasa a abultar como el secreto esto otro, porque obviamente si antes era como lo que pasa en la casa y frente a ciertas cuestiones que los niños pudieran decir, la respuesta era como, ay, pero no sé, qué hipersensible, qué exagerado, qué no es lo que tú crees, no es lo que, o sea, no sé, no me gusta como XX me hace cosquilla. Ay, pero sí, del abuelo te quiere, no sé qué, no me gusta que me tome en brazos, no me gusta que me sobe la espalda, no me gusta que me sobe la cabeza, así tampoco, ni siquiera tiene que ser una cuestión directamente erógena, esto como no es muy, pero igual, y ese no me gusta sin ser escuchado, y era como, shh, hemos silenciado a los niños ahí, los hemos silenciado en otros malestares, no sé, me duele la guata, tengo pena, ¿por qué? No sé, estoy triste. Pero a ver, tratemos de, no, estoy triste. O sea, como la acogida del sentimiento antes de tratar de ponerle un nombre, de validarlo, de darle credibilidad también. Con razón los niños sienten que tienen que filmar el abuso, como en Uruguay esas niñitas, para que nosotros les creamos. Y ahora es como niños, si les pegan, si a los papás se les escapa, no estoy hablando de maltrato físico severo con correa y golpizas permanentes que se van a detectar antes. Estoy hablando acá como de una cuestión más ocasional, que puede, pero que está ahí combinada a lo mejor incluso con otras formas de abuso psicológico, verbal, y que se le dice al niño, si tú dices algo, pues a lo mejor el papá se va preso, o la mamá se va presa. Y los niños tienen una lealtad increíble, o sea, hasta las situaciones más extremas, y uno ve cómo se retractan de testimonios de abuso, y muchos pensarán que es por temor al abusador, ese niño está todavía aterrorizado, todo. Muchas veces el abusador no necesitó ni siquiera hacer una amenaza, simplemente decir de esto no se habla. No, de esto no se habla porque si no voy a matar a alguien. Nada, de esto no se habla. Fin. Y fill in the blanks, completen la línea. Los niños se dan cuenta, el cuerpo percibe que hay una restricción ahí y además no tienen ni las palabras para como articular la expresión de ciertas emociones. Pero en procesos rápidamente se dan cuenta que el adulto que abusó puede terminar preso, lo pueden terminar mandando lejos, y los niños igual como que cuidan. Entonces, si alguien les dice, hace muchos años trajo un caso, no te preocupes que este hombre malo, como cada hombre malo que pillemos, va a terminar en la cárcel, le dijo un profesional de justicia a un niño. Y el niño se silenció, y se silenció no solo durante el proceso que fue imposible llevar a cabo, sino que se silenció por mucho tiempo más, porque se dio cuenta ahí de la tremenda influencia que podían tener sus palabras en cualquier cosa. Y a lo mejor ese era uno de muchos sufrimientos que estaba viviendo, entonces ante el riesgo de verbalizar cualquier otro, silenciado al punto de que en la escuela te llaman para qué hacemos con este niño, porque no solo va a perder 1 año, va a perder 2 años ya, de tanto silencio
de tanto silencio que lleva. Yo creo que nos atrevamos a hablar de esto, que hagamos esto. Yo creo que ahora hemos comenzado como a plantear más el tema del incesto, y no solo del incesto, como podemos imaginarlo en nuestro relato interno, sino del incesto también emocional, cuando los adultos usan a los niños y abusan del poder de su relación para establecer relaciones donde si hay un problema en la pareja, o si no hay como contención en la pareja, al final el que valida o confirma emocionalmente al adulto o adulta es el niño, ¿ya? Entonces, mamás que mi niño termina siendo, ¿ya? O papás que mi niña termina siendo, y como que, yo no sé si tú lo verás también, Marco Antonio, pero que cuando uno en conversaciones, no habla en la terapia, conversaciones cotidianas, alguien dice, yo cada vez que me enojo con mi pareja, quien quiera sea la pareja, me voy a dormir a la pieza de los niños, ¿ya? O me voy a la cama de mi hija, o me voy a la cama de mi hijo, o me voy a dormir con los niños. Y ya, y tú le dices, oiga, ¿y qué edad tienen los niños? Sí, en la conversación cualquiera, no hablo de la terapia. Tal edad. Primera entrada que a mí me ha ayudado. Y cuando eso pasa, no le pasará a los niños que se pueden angustiar o sienten que sus papás están como en conflicto, ni un niño que en general, a no ser que la situación ya sea terriblemente desenfrenada en la violencia. Generalmente los niños no quieren que sus papás se separen o que sus cuidadores se separen. No pensará a lo mejor el niño que ustedes están por separarse si usted constantemente a lo mejor va a la cama de su hijo cuando se pelean. No, ahí. ¿Ha pensado que el espacio del cuerpo de los niños, o sea, como vamos avanzando y mirando con ojos de niño, en estatura de niño, lo que puede ahí estar pasando? Yo me acuerdo años atrás, quizás quienes están en el Zoom ahora, yo me acuerdo que llegué a Chile, primera cosa que encuentro en la casa de una tía, el mercurio, página de atrás del cuerpo de donde están las cosas de teatro, cuerpo seco. No, sí, al final, claro. Al final. Y había una tremenda entrevista, media plana del mercurio, lo que a uno le cuesta a veces, como carta para buenas causas, así, no sé, 1820.5 caracteres, y una página tremenda de entrevista de una niña joven de la farándula, de algún programa popular de ese momento, ¿sí? Como una oda al padre. Nos saludamos de beso en la boca con mi papá, pololeamos con mi papá, o sea, yo pololearía con mi papá, si yo algún día me caso me voy a casar con alguien como mi papá, y uno iba leyendo y decía, churra, quizás este papá está viudo, siempre como tratando de pensar también bien antes, o a lo mejor esta niña se crió con su papá, antes tiene una relación súper simbiótica, porque no hay nadie más, a lo mejor no hay hermanos, no hay mamá, bueno, resulta que había mamá, había familia, había de todo. Entonces, cuando terminas de leer y ves acá, y la mamá, y como en el último, dice, ya, ahora empiezo a entender lo que nos han advertido en nuestra formación cuando nos hablan de formas de incesto o borderline o rasantes en el incesto emocionales, o bien, como nos advierten, de climas incestuales, que eso también es bueno que lo comuniquemos, porque hay niños, niñas y personas adultas de repente que pueden tener como esta sensación ominosa de algo me pasó, algo no está bien, pero es nada más que eso, no hay otros como marcadores. Y Marie-France Irigoyen, psicoanalista francesa, explica cómo un cierto clima incestual, sea o no que se hubiese querido o que hubiese estado esta latencia de consumar realmente el incesto y el abuso sexual, o no, está ahí en el ambiente. A ver, puede que haya un abusador sexual que nunca concretó y actuó sobre su abuso. O puede haber sencillamente adultos que desde su lugar
desde su vivencia sexual, o desde su forma de relacionarse en lo corporal y en lo sexual, carguen la atmósfera de una cuestión que los niños chicos y mientras van creciendo, e incluso muchos adolescentes, todavía, porque igual estás aprendiendo todo, y a relacionarte y reconocer como las señas de lo humano, les resultan tremendamente perturbadores y que en algunos casos podrían hasta tener o mostrar síntomas equiparables a los síntomas que muestran niños que han sido abusados. Entonces, ahí uno dice, churra, qué importante como la dedicación, la atención. No hablo desde como el terror y la paranoia, sino desde la delicadeza de urdir lo que es el hogar. El hogar que primero que nada parte siendo el cuerpo, el lugar donde vivimos, la tierra, los territorios que habitamos, los países que en algún minuto pasaron a ser de tribu, a aldea, a país, y fueron un hogar también. ¿Qué es el hogar? Freud habla también como esa expulsión del hogar. Yo no soy psicoanalista, Marco Antonio ahí sabe mucho más, pero a mí me impresionó mucho cuando yo leí del hogar del cuerpo y la expulsión de ese lugar de seguridad, y cómo andar como por años, tipo tortuga que le robaron su caparazón, tratando como de traerla de vuelta. Y cómo en esa construcción de hogar, sea que uno viva en una pieza con sus hijos, o en una casa grande, o donde quiera que sea, permite definir, así sean 4 metros cuadrados, ciertos límites de cuidado, de respeto, de, no sé, como de reverencia, incluso a la vida, a los cuerpos, whatever, que tan grabado dentro, que se le haga automático casi a esos niños y a esos seres humanos el día de mañana, cuando alguien quiere invadir eso, o tirarle basura, así como contaminarlo, es como inmediatamente, no, no gracias. O ni siquiera le quiera tirar basura. Alguien que tú sientes que no quiere estar en una relación ni siquiera como ocasional, y que tú escuchas muchas veces en el país, no, pero igual lo integré al grupo de scout, al grupo de lectura, al grupo de no sé qué, al partido político, a lo que sea, porque me dio no sé qué decir que no. Pero es que mal, porque no le hace bien a nadie. Yo creo que eso puede ayudar mucho, partir enseñando estos límites, o partir viviéndolos, incluso antes que enseñarlos, si los niños aprenden, y los adolescentes, y hasta nosotros adultos, aprendemos harto más mirando. Y automáticamente se nos arrancan cosas porque han estado en el ambiente todo el rato. Y hacer eso, y pedir que esté en todos lados, y comunicarlo en todos lados, tal cual le comunicamos a medio mundo cuando un niño está aprendiendo control de esfínteres, o hablar, o a pedir por favor, gracias, oye, que pida por favor, que diga gracias. Preocuparnos de conversar con todas estas cosas. Yo en trabajo con papás, le digo, copien el flyer, el monito, el video, se comparten tantas leceras de repente, que uno dice, oh, ya, es divertido, pero no, tapen WhatsApp, el WhatsApp de la familia, oye, ¿vieron esto? Qué bonito, mira, una iniciativa de protección, y entre medio vamos también haciendo el telar con otras cosas. Yo por eso, ustedes se han fijado en Twitter, en algún minuto, a mí me encantan los gatos, pero mi cuenta de redes sociales era más bien de compartir contenido y cosas, y la causa de la ley por la imprescriptibilidad, pero en algún minuto dije, no, porque igual es tanta cosa. Y a mí me encantan los gatitos, tengo un gatito también. Y lo mismo con la familia. Oye, ¿vieron esto? El bullying, el abuso, el acoso, todo. Los jardines, los animalitos, la vida. Vamos con las dos cosas como al mismo tiempo, porque si no, nadie puede y nadie quiere saber de abuso. Sí. Hay un par de preguntas que están llegando en el chat, ¿no? Más de un par en realidad. Pero... Entonces, por ejemplo, el temor de algún asistente, digamos, algún asistente, de si están realmente preparados los servicios policiales, digamos, son entrenados adecuadamente, el Grupo 47, y también cómo apelar a las cúpulas de los colegios que a veces no cuidan esta ética
revisan esta ética del cuidado, ¿no? O sea, están realmente preparados también. Que la pregunta que surge en distintos índoles de cosas, ¿no? O sea, ¿están realmente preparados? ¿Se está realmente entrenando la gente? Sabemos que este es un problema de salud mental en general en nuestro país, digamos, ¿no? Siente que no hay preparación para la catástrofe, preparación para el duelo, de psicólogos y psicólogas, digamos, que puedan abordar esto, y las familias se sienten bastante solas. Las víctimas, o sea, es muy doloroso ver esa sensación cuando tú dices esto no se habla, como la palabra es algo muy importante, pero te pregunto eso, ¿no? La gente pregunta, ¿están preparados? Los servicios policiales están preparados? ¿Cómo se llega a los colegios, digamos, arriba para que realmente la ética del cuidado sea todo? Hay gente que dice que no tienen ni idea, los carabineros, eso queríamos ver tu experiencia. Cuesta, yo creo que nos cuesta todo, yo creo que incluso cuando por primera vez enfrentamos la posibilidad de, no sé, ser padres, madres, tíos, iban a ser un sobrino, o nos pidió alguien cuida a un niño, cuídame la guagua 2 horas, y uno ni siquiera había tenido hijos. Yo creo que siempre uno piensa en que no quiere imaginar el peor escenario posible. Pero no querer imaginar el peor escenario posible no debería ir junto con ignorar toda la información que en caso de que llegara, ojalá nunca, me permitiera responder. Creo que tenemos más preparación y a la fuerza también un poco para los terremotos, finalmente, así como entender que hay que tener una mochila, etcétera, como que no queremos ver la posibilidad del terremoto, la fragilidad que anda con nosotros ahí a 5 milímetros todo el rato, y tampoco de repente se vamos a hablar de abuso sexual, no, más adelante, mejor después, pucha, las violencias, ¿cómo les vamos a matar la inocencia? Si le matamos la inocencia, capaz que se pongan los niños más pequeños a ciertas situaciones hipersexualizadas, al contrario, es todo, o sea, y una y otra vez la experiencia indica que como la tendencia va para el otro lado. Si uno empieza desde temprano, transmitiendo este mensaje de que el cuerpo se respeta desde los niños, incluso se cuida mucho más porque es más chiquitito y se puede romper y va creciendo, etc. Ese niño va a esperar ese trato. Si uno le dice cualquier cosa que te haga sentir incómodo, hablémoslo, ¿ya? Incluso con uno, e incluso si uno tiene una relación lo suficientemente cercana con un niño como los papás, también valerse de ese espacio para ir como tensionando el límite, o sea, y mostrarle ejemplos, como en la plaza, ¿te quieres columpiar más? No, pero columpiémonos un poquito, como dramatizando, así como exagerando y siendo molestoso, porque por último sabemos que igual nos van a querer y no nos van a tomar tanto odio por hacer eso, y como le tomaría a otra persona que catetea así, mala barra, y te quedan mirando, no, tú me tienes que decir que no. Si me pueden decir que no a mí, o sea, y si nos pueden decir que no a cada uno de nosotros, podrían decir que no o poner otro límite en otro lugar. Los colegios han ido preparándose de a poco. Yo creo que si apenas quieren entrar en la educación sexual integral, y ha sido todo un tema de disputas y objeciones, te imaginarás lo que es ya más encima hablar de violencia sexual o de la posibilidad de los abusos. Es difícil, y la educación sexual es por lejos una herramienta tremendamente protectora, así realmente fortalecedora de la prevención, y además colaboradora de la denuncia o de delación o de la detección temprana. Lamentablemente muchos colegios se parten sexto, séptimo básico, como si el cuerpo recién ahí como emergiera en escena y nunca estuvo antes. Lo mismo, si tú recuerdas, ustedes recuerdan que uno leía como yo no me olvidé, El miedo a la libertad, y los libros de Fromm, en tercero y cuarto medio, y yo era como, ¿really? ¿Ahora la libertad? Y todo el otro rato, como, y estabas lista para salir al mundo y nunca te hablaron de nada. Entonces, la educación sexual es
en la prepubertad o la pubertad o cuando quiera que comience, un espacio donde al tiro los niños empiezan a ver cosas y se empiezan a dar cuenta que hay cuestiones que están viviendo con adultos de su casa, por ejemplo, especialmente en el incesto, que no caben acá. Entonces, también permite que pidan ayuda y permite que desde ahí también se pueda apoyar la reparación. Entonces, que no se desprecie la educación sexual, veamos cómo la podemos abordar bien inclusivamente desde una ética del cuidado y que vaya hacia el desarrollo del consentimiento, porque a mí me llama la atención ya como en otros países, como toda la información que tiene que ver con la genitalidad, la reproducción, el sistema reproductivo, no sé, incluso hasta mucha información de salud, enfermedades y prevención de infecciones, bla, vaya a buscarla, está en todas las internet, la biblioteca, en todos lados. El poco rato que nos van a dar en la escuela para hacer educación sexual, vamos a hablar del consentimiento, porque es el temazo, así como la gran sombra ha sido el abuso de poder, me refiero, así como la araña de Stranger Things arriba de nuestro mundo y de nuestras vidas, la gran herramienta de sedición, si quieren, o de resistencia es el cuidado y es el ejercicio de la responsabilidad y del consentimiento. Entonces, partir como por eso y pedirle a los colegios que se atrevan, y yo creo que están pasando cosas lindas en los colegios. El año pasado, cuando fue lo de las tesis, en realidad pasaron cosas terribles, pero a propósito de esas cosas terribles pasaron cosas muy lindas. El fenómeno de las tesis, a mí me hubiera gustado que hubiera venido con un disclaimer, la verdad, pero no se puede porque es un fenómeno masivo, irradió para todo el planeta, pero habría sido muy como interesante que en alguna entrevista o en alguna conversación de lo que iba pasando en torno a este fenómeno. Yo llegué a Chile el 2 de marzo, o sea, perdón, el 2 de diciembre por ahí, y entonces me encuentro con lo que estaba pasando con las tesis, que por una parte en adulto había generado unos grados de develación abrumador. Entonces nos llamamos entre colegas, oye, tú tendrás un ratito, yo estoy atendiendo gente hasta los domingos. No, copado, porque como que se corrió el tupido velo, y el tupido velo había cubierto a niñitas, niñitos, adolescentes por 30, 40, 50 años, hijas, nietos, primos, etc. Y hacer una develación adulta también es un proceso súper complicado. Lo que le pasa a la familia, lo que pasa como a las redes cercanas. Entonces, la contención es harta. Pero, por otro lado, se genera todo un lado de develación, no necesariamente de abuso, pero sí de abuso sexual infantil, intrafamiliar, sino de situaciones entre pares, niños, niñas, adolescentes de generaciones, de la misma generación, donde a propósito de esta como denuncia ferviente, entran a hacer denuncias y funas en redes sociales, que es una cuestión que yo, llevo como no sé cuántos años reclamando sola, en realidad desde mi primera columna que escribí, Súplica Responsable, no se llamaba funa, pero en ese momento, pero a lo que yo apelaba era como más responsabilidad con estar desatando la turba emocional en torno al abuso, ¿ya? Sí. Eso como de vigilen y pongan cámaras, y tú veías que de repente se estaba investigando un abuso y a los 5 días hay 20 casos de violación en un... Entonces, imposible, ¿cachai? Y era como, todo esto, entonces, bueno, hubo un montón de funas de niños, de niñas, sobre todo, y tú dices, a ver, momento. Me acuerdo que escuché a una de las cabras, de las artistas de las tesis, decir en un minuto, no, esto ha sido excelente para la salud mental, súper catártico, y yo como que si hubiera tenido el teléfono, le habría llamado, le habría dicho, bien, pero catarsis no equivale a terapia, no equivale a reparación, no equivale a una develación que pueda ser contenida y acogida en todo lo que necesita. Entonces, podrían decir también que fuera de la catarsis necesitamos esto otro, y por favor,
por favor, hacer una distinción. Cada vez que repitas, el violador eres tú, que aunque parezca obvio, y no voy a esto de no son todos los hombres y todos estos hashtags raros que son del grupo de los niños, la niña y el adolescente, de los cachorros humanos, por favor, que están creciendo todavía, ¿los podrían dejar fuera de ese grupo un rato aún, mientras logramos terminar de caminar con ellos? No lo hemos cuidado bien, en distintos niveles, no hemos acompañado, no lo hemos conversado. Y luego, cuando no le hemos hecho clase de educación sexual, que es el lugar donde también se podrían haber conversado miles de cosas, entonces cuando a los 13 años o 15 años alguien dice, oh, yo cuando pololeé con So, a los 12, encuentro que fue súper como brusco o lo que sea, o así, si no estoy hablando de situaciones, estoy yendo a una cuestión súper más sencilla y concreta, y resulta que la niña que pone una denuncia de esto, después dice, en realidad me dejé llevar por el momento, yo ni siquiera estaba tan segura de nada, no tenía mucha idea, además, nadie como que nos dijo, y luego el compañero que en 2 años había tenido otra trayectoria, ya no es que se convirtió como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no, o sea, aprendió y fue encontrando sus formas de aproximarse al otro, etcétera, se encuentra con un colegio, una escuela, compañeros que lo están esperando afuera y le dicen el violador eres tú. Y no puede ir al viaje. Mira, lamentablemente se nos acaba el tiempo, se quedaron un montón de preguntas aquí. Hay gente que pregunta por la letra sexualizada de la música del reggaetón y su Totalmente. Hay, bueno, todo el tema del cibersexo, sí. casos complejos el caso de un chico con trastorno del espectro autista violado en un colegio y todo, y cómo se manejó este asunto. El tema del cuerpo, que es un tema tan importante, ¿no? El cuerpo, el cuidado del cuerpo, ¿no? O sea, esta manera nuestra de estar en el mundo, que somos corporeidad, digamos, y esto se está lleno de delicadeza. Yo creo que vamos a tener que crear otro espacio sobre estos temas, digamos, a lo mejor un ciclo, porque es el ciclo de salud mental, porque hay muchísimo que hablar. Tengo un mar de preguntas pendientes, digamos. Mándeme algunas, porque de repente uno las va recogiendo en otras cositas o en una columna. Te va a llegar la grabación del programa con todas las preguntas en el chat. Así que ya tienen tu sitio, los asistentes, digamos, y vamos a pensar esto. Hay mucho que hablar, porque es hablando que efectivamente nos podemos curar, digamos, este poder de la palabra de salvar. O sea, a mí me preguntan mucho, de repente, papá en terapia que han vivido esto en la familia, ¿cómo lo hago con mis hijos después, digamos? Creo que fui abusado, ¿cómo lo hago? Exacto. Bueno, instalando el lenguaje, ¿no? Instalando el diálogo, instalando el destapar esto. Muchas gracias, Vinca. Vinca, un millón de gracias. No, un millón de gracias a ustedes. Y sí, repitámoslo, de verdad. Sí. Vamos a tener que abrir un espacio. Vamos a abrir un espacio, te vamos a mandar las preguntas. Sí. No se olviden que ella tiene su blog, que es muy bueno, es bonito además. Sí. Vinca Jackson. Y perdón por hablar tanto, pero de repente hay tan poco espacio. Hay mucho que hablar. Que parte el mensaje multiplicado a 1000 en cada uno de los 96 personas que están aquí todavía. Sí, okay. A todos. Los quiero mucho, Ana Josefa, Marco Antonio, gracias a todos. No veo nada, pero gracias. Gracias, Vinca. Gracias.